se nos pide enumerar los valores de x en los que la función tiene discontinuidad. En esta lección, usaremos la definición de límite de continuidad en un punto para determinar dónde está la función definida por partes. Tiene discontinuidad. Al observar nuestras notas a continuación, una función es continua en x es igual a sí, y solo si las tres se cumplen las condiciones. Número 1, se define f de a. Número 2, el límite de f de x a medida que se acerca a a existe, y número 3, el límite de f de x. A medida que x se aproxima a igual a f de a. Así que mirando el función definida por partes, primero debemos reconocer que f de x es igual a 4x más 3 es continuo si f es menor o igual a 0. F de x es igual a negativo 13ax más 6 es continuo si x es mayor que 0 o menor o igual a 2, y f de x es igual al logaritmo natural de la cantidad x más 1 es continuo si x es mayor que 2. Y, por lo tanto, si tienen discontinuidad, tendría que ocurrir en x igual a 0 o x igual a 2. Así que ahora, voy a usar el definición de continuidad en un punto a continuación para comprobar si la función es continua en x es igual a 0 y x es igual a 2, por lo que comenzar en x es igual a 0, número 1. Necesita comprobar para hacer seguro que se define f de 0. X igual a 0 está en el intervalo donde x es menor o igual a 0 y, por lo tanto, definimos el valor de la función, usamos la regla de función f de x igual a 4x más 3. F de 0 es igual a 4. Por 0 más 3, que es igual a 3. Se define f de 0. Número 2, tenemos que determinar el límite de f de x a medida que x se aproxima a 0. Para ello, consideraremos el único conjunto de límites y ver si son iguales. Por lo tanto, consideramos el límite de f de x. A medida que x se aproxima a 0 desde la izquierda, y consideraremos el límite de f de x. Cuando x se aproxima a 0 desde la derecha. Así que cuando me acerco a x es igual a 0 desde la izquierda o valores inferiores a 0, usaremos el intervalo donde x es menor o igual a 0. Así que usando la función f de x es igual a 4x más 3, podemos determinar el conjunto de límite desde la izquierda mediante la realización de la sustitución directa, que debe ser 4 por 0 más 3, que es igual a 3. A continuación, tenemos el límite de f de x a medida que x se acerca a 0 desde la derecha o valores mayores que 0, por lo que ahora nos acercamos a 0 en el intervalo en el que x es mayor que 0 y menor o igual a 2. Así que ahora usamos la regla de función f de x es igual a negativo 3 a la x más 6 para determinar el único conjunto de límites. Y luego podemos realizar sustitución directa. Menos 13 a 0 más 6. Bueno, e al 0 es 1. Negativo 3 veces 1 más 6 son 3. Como el único conjunto de límites es igual, sabemos que el límite de f de x, cuando x se aproxima a 0 es 3. Por lo tanto, se cumple la segunda condición. Y finalmente, paso 3, necesitamos comprobar si el límite de f de x cuando x se aproxima a 0 es igual a f de 0. Bueno, de 2, sabemos que el límite es igual a 3, y de 1, sabemos f de 0 es igual a 3. Se han cumplido las tres condiciones, que en cualquier caso, la función es continua cuando x es igual a 0. Así que ahora voy a hacer pruebas para la continuidad en x es igual a 2. Así que volvemos a pasar por el mismo proceso. F de 2 es igual a, bueno, f de 2 está en el intervalo en el que x es mayor que 0 y menor o igual a 2, y por lo tanto sustituimos 2 por x. En la regla de la función intermedia, lo que nos da negativo 13 al cuadrado más 6. Vamos a obtener una aproximación decimal. Para 4 cifras decimales, tenemos aproximadamente 16.1672. Vamos al paso 2. Es necesario determinar el límite de f de x a medida que x se aproxima a 2. Así que, de nuevo, consideraremos el único conjunto de límites. A medida que nos acercamos a x igual a 2 desde la izquierda o valores menores a 2, estaríamos en el intervalo donde x es mayor que 0 o menor o igual a 2. Podemos determinar el límite mediante realizar una sustitución directa. En la regla de la segunda función, lo que nos da negativo 13 al cuadrado más 6, que sabemos desde arriba es aproximadamente 16.1672 negativo. Y ahora para el límite desde la derecha, a medida que nos acercamos a x igual a 2 desde valores mayores que 2, comenzamos el intervalo donde x es mayor que 2 y, por lo tanto, usamos la regla de función f de x igual a log natural de la cantidad x más 1 para el límite de la derecha.
Y luego podemos realizar sustitución directa aquí. Tenemos lo natural logaritmo de la cantidad 2.1 que es logaritmo natural 3. Bueno, el registro natural 3 no va a ser 16.172 negativo. Son aproximadamente 1.0986. Así que porque el único conjunto de los límites no son iguales, conocemos el límite de f de x cuando x se aproxima a 2 no existe. El número 2 no está satisfecho, lo que indica que tenemos la discontinuidad en x es igual a 2. También verifiquemos estos resultados observando el gráfico de f de x. Analizando el gráfico, vemos que tenemos discontinuidad en x igual a 2. Voy a clasificar esto como discontinuidad no removible o, más específicamente, discontinuidad de salto. Espero que te haya resultado útil.